Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, ayer la noticia que estremeció a América Latina fue la muerte del presidente Sebastián Piñera. Antes que todo, uno debe señalar que el presidente Sebastián Piñera fue un demócrata carta cabal, un demócrata de la región, al margen de cualquier cuestionamiento, representó una parte fundamental del proceso de consolidación y afirmación institucional democrática de Chile. Es el líder de la centro-derecha que, junto a la centro-izquierda, construyó el proceso de transición, el fenómeno institucional de la concertación, que se convirtió en uno de los paradigmas de transición en el mundo iberoamericano, junto a España, hay que decirlo, junto a España. Este paradigma nos señalaba que es posible que los sectores que en algún momento en el proceso político se enfrentan, confrontan, polarizan, puedan superar esas diferencias y construir espacios de unidad. Bueno, de ese proceso participó el presidente Sebastián Piñera. Pero por otro lado, el presidente Sebastián Piñera también representa la emergencia de ese empresario poderoso en el país del sur, de ese empresario poderoso que produjo un milagro económico que causaba la admiración del mundo, un milagro económico que permitió que Chile se convirtiera en el país con el ingreso per cápita más alto de la región latinoamericana, que organizara una sociedad de mayoría de clases medias, que redujera la pobreza incluso debajo del 8%. Todo eso se interrumpió de alguna manera en Chile con el proceso constituyente. Pero necesitamos reflexionar qué significa la muerte de Sebastián Piñera, cómo queda Chile sin Piñera, cómo queda la centro derecha sin Piñera. Y para eso el día de hoy hemos invitado a Vicente Arbús. Él es un constitucionalista, un abogado, un investigador, investigador principal de la ONG Comunidad y Justicia, un observador de la política chilena, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Vicente, gracias por la conversación. Bueno, muchas gracias, Víctor Andrés, por invitarme a participar de esta Bueno, conversación. no, gracias a ti. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo, digamos, qué sienten los chilenos con la partida, con la muerte súbita de Piñera, un evento inesperado? Estaba en una reunión casual en Lago Rancas, ¿no? En Lago Rancas, cerca del Lago Rancas, Arranco, sí. Lago Rancos, ¿no? Mm. Piloteaba su helicóptero y el helicóptero se cae, él muere y los tres acompañantes sobreviven. ¿Cuál es la impresión del pueblo chileno frente a este acontecimiento? Bueno, del pueblo chileno yo no sé si podría decir mucho, la verdad, porque a veces pienso que los analistas políticos buscan atribuirle al pueblo algo que en realidad ellos no conocen realmente sobre el pueblo en el sentido de las masas populares, de sobre todo las clases más vulnerables, pero también las clases medias a veces. Em, Ahora bien, donde sí yo creo que podemos constatar una reacción evidente es en la clase política, en la élite, por decirlo de alguna manera, sobre todo en la élite política. Y en ese sentido, ¿cuáles han sido las reacciones? Por un lado tenemos, me parece a mí, podemos distinguir dos grandes grupos. Uno que se caracteriza, que es el de las fuerzas moderadas del mundo político y quizás también de la derecha transversalmente entendida, eh, en el cual se ha visto con mucha claridad una actitud de respeto, una actitud de homenaje incluso por la trayectoria política del expresidente Piñera, por su gestión como presidente, por incluso por algunas acciones determinadas que indiscutiblemente fueron positivas para nuestro país, para Chile. Por ejemplo, el rescate de los 33 mineros, la gestión de control de
de la reconstrucción después del terremoto del 27 de febrero del año 2010, y, y así otras acciones similares que requerían una capacidad de gestión muy grande y que él pudo ejecutar de manera muy eficaz, muy eficiente y eficaz en realidad, las dos cosas. Y por otro lado, tenemos junto con esta actitud de respeto o incluso de homenaje, la actitud de ciertas personas, de ciertas figuras del mundo de la izquierda radical, de la izquierda, eh, podríamos decir más o menos frente amplista, que, que sí han sido más irrespetuosas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el académico de la Universidad de Chile, Claudio Nash, a pesar de encontrarse en un momento de luto nacional, de tratarse de la muerte de una persona relevante, de una figura relevante de la política chilena, democrática además, y todo, a pesar de afectar a su familia, digamos, todo eso, señaló en Twitter impunidad, refiriéndose a las presuntas, supuestas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la revolución octubrista, el estallido social de octubre de 2019. De acuerdo. Y eso, claro, son figuras muy aisladas en todo caso, no es una cuestión transversal. De hecho, el gobierno pertenece el presidente Boric a ese mundo, al mundo de la izquierda frente amplista, eh, ha manifestado condolencias, se ha referido a la gestión del presidente me parece a mí, con una actitud de respeto. Ahora, Eh, me gustaría preguntarte ya, digamos, lo cierto es que de alguna manera hay una conmoción al margen de las interpretaciones sobre su papel, pero lo cierto es que Chile, el Chile democrático de las últimas décadas, no puede ser desvinculada de la figura de Piñera. Fue dos veces presidente por la centro-derecha, en el periodo 2010 al 2014 y en el periodo 2018 al 2022. Y entrando estrictamente al terreno del análisis, de la reflexión. ¿Cuál es el legado de Piñera en esos términos? ¿Qué nos podría decir, Vicente? eh, bueno, efectivamente, Piñera tiene, incluso, me parece a mí, para los detractores de su gestión, las personas que criticaron su gestión, que criticamos incluso su gestión para incluirme también, em, o al menos ciertos aspectos de su gestión, eh, tiene a su haber algunos éxitos de conducción política más o menos indiscutibles. Y uno de esos es haber sido el único presidente que llevó a la derecha al poder de manera democrática desde 1959, me parece. No me acuerdo bien el año, pero creo que sí, del gobierno de Jorge Alessandri. Y democráticamente me refiero mediante sufragio, para ser más explícito, porque entre medio está el caso de Pinochet, en el cual no voy a entrar. Pero que hay algunos pinochetistas que dirían que eso fue democrático, en fin, pero no voy a entrar en esa discusión. Eh, de todas maneras, eso sí es importante. Tras cuatro gobiernos de izquierda, de la concertación, Piñera logró llevar a la derecha al poder, logró suscitar cierto consenso dentro de la derecha, logró aglutinar una cierta unidad en la derecha y en cierto sentido me parece a mí que la centro derecha llegó a un momento en el que pudo identificarse con lo que hoy en día se llamó el piñerismo. Y eso sin duda que es importante. Lo que tú decías de la concertación, claro, la centro derecha, la derecha en general, me parece a mí que durante muchos años, durante todos estos años de la transición, se encontraba en una posición muy cómoda de una defensa eh, más o menos tranquila de ciertos principios que se encontraban consolidados en el régimen estable, el régimen vigente,
sobre todo en la Constitución Política de 1980. Y por lo tanto, más que dedicarse a una reflexión profunda sobre su identidad y sobre lo que requería Chile, la derecha se sintió en la cómoda posición de simplemente defender el status quo. Y eso fue un problema, ciertamente. Eh, un problema para la articulación de la derecha. Y Piñera no suscitó una reflexión nueva, una renovación, pero sí logró unir a la derecha en torno a algo común, que en este caso era su propia figura, digamos, o sea, su candidatura, su gobierno y por lo tanto llevar a la derecha al poder. En el caso del primer gobierno, además, esta unidad se materializó en un cierto éxito económico importante, en el caso del primer gobierno, en el caso del segundo ya no fue así. Uno podrá discutir los motivos, pero en el caso del primero sí. Y, y también en ese sentido una cierta concepción de la derecha como pragmatismo en torno a la gestión, por decir así, que es más o menos la consecuencia natural de esta ausencia de reflexión, me parece a mí, de los últimos 30 años de la derecha. Entender la política más como mera gestión o mera administración, más que como conducción, gobierno del pueblo. Eh, Lo que pretende decirnos, Vicente, es que la derecha se dedicó a consolidar el modelo económico, se dedicó a las reformas económicas, pero olvidó las grandes reflexiones ideológicas y culturales en los que sí se embarcó la izquierda, ¿no? Y de claro, alguna manera, Piñera resume esa trayectoria de la derecha. Podríamos concluir. efectivamente, sí. Exactamente. De hecho, es algo que responde muy bien a su época. Esto no es una tesis mía tampoco, es del profesor Daniel Mansuy, que es un intelectual público muy relevante en Chile, quizás de los más relevantes o el más relevante del mundo de la derecha. Eh, lo sostiene en un libro que se llama Nos fuimos quedando en silencio. Y responde muy bien a la época en la que esto ocurrió, porque también este silencio de la derecha, digo, esta falta de reflexión de la derecha, eh, responde al fin de la historia de Fukuyama, la caída de los grandes relatos, de las grandes ideologías y, y bueno, la centroizquierda me parece a mí que cayó más o menos en un fenómeno similar, podríamos decir, una falta de reflexión cultural, una falta de reflexión sobre su identidad, a diferencia de la izquierda más dura, que se encontraba oculta, por decirlo de alguna manera, pero que de manera latente sí llevaba una reflexión de larga data, desde la renovación socialista de los años 80, pasando por la fundación del movimiento Zurda, en la que estuvo implicado Carlos Ruiz, que asociado a la Fundación Nuevo 21, muy influyente en lo que actualmente es el Frente Amplio y por lo tanto la ideología inspiradora del gobierno de Gabriel Boric y también del, del el primer proceso constitucional fracasado, el de la Convención Constituyente. Y en cambio la derecha se dedicó simplemente al mundo, por decir así, ciertas personas de la derecha, al mundo privado, a al mundo de las empresas, y por otro lado, ciertos políticos de la derecha a conservar este modelo que permitiría ese despliegue empresarial, ese desarrollo económico, pero sin eh, una mayor reflexión sobre sí misma, sobre lo que el pueblo chileno requería para esos momentos, sobre la política, Pero, la centroizquierda algo parecido. Y la transición fue, por decir así, en ese sentido, una administración de la institucionalidad que dejó el régimen de Pinochet, el gobierno militar. Entonces, una mera administración de este modelo, Piñera fue, por decir así, en el caso de la derecha, la consecuencia natural de esa derecha sin mayor reflexión sobre el mundo de la cultura, de la política,
pero sí muy enfocada en la gestión. Y el gobierno de Piñera tuvo esa gran virtud de ser el primero al menos lo tuvo muy marcadamente, de ser un gobierno muy eficiente en cuanto a la gestión, muy profesional, eh, muy serio, muy riguroso en lo técnico. Y, y eso es lo que en parte fue una de las críticas importantes que se le hicieron tanto desde la izquierda como desde la derecha. Pero por otro lado hay que reconocer también los aspectos positivos que eso trajo. Ahora, o sea, en general, lo que me parece que concluir de lo que nos describes es que la centro-derecha democrática, incluso la centro-izquierda, el socialismo de Ricardo Lagos, por resumirlo en una palabra, ¿no? Los protagonistas de la transición democrática se congelaron ideológica y culturalmente, percibiendo que Chile llegaba al fin de la historia, en tanto que la izquierda radical se renovaba una y otra vez. Y es impresionante lo que lograron en Chile. En Chile, por ejemplo, a diferencia del Perú u otros países, los temas de la ideología de género, ¿no? Son parte del sentido común. Los temas, estas estrategias de la izquierda latinoamericana sobre los derechos humanos, no para defenderlos, sino para erosionar el principio de autoridad democrática del Estado de Derecho, han avanzado y prácticamente han deconstruido a la policía de carabineros, incluso al ejército. No hay una idea del orden público. Ahora ustedes están enfrentando una ola criminal sin precedentes. Tiene que ver con esa falta del principio de autoridad. Y los temas medioambientales también, ¿no? Entonces, sobre esa hegemonía cultural surge el Frente Amplio y resurge el Partido Comunista, el viejo Partido Comunista, ¿no? Y ese es el eje del gobierno de Boric. La derecha no vio venir lo que le pasó también lo mismo a la derecha española, ¿no? No vio venir, Efectivamente, sí. ¿no? No vio venir este cambio ideológico, esta involución de las izquierdas, ¿no? Se podría decir algo así. Sí, efectivamente, de todas maneras. Tanto es así que, bueno, y me parece a mí que precisamente esa derecha carente de relato fue algo que implicó también un poco, por decir así, naturalmente, dada la ausencia de una reflexión cultural más seria, o de tomarle el peso a ciertos principios que fueron tradicionalmente defendidos por la derecha anterior, por el Partido Nacional o por la derecha más conservadora de antes, incluso el Partido Liberal del siglo XX, digamos. O sea, estos son cambios que han sido muy, muy fuertes. Eh, Dado que no se le tomó el peso a la importancia de la familia, que es algo que siempre había sido defendido por la derecha, las tradiciones culturales de Chile, las raíces cristianas de Chile, la idea de Chile como un Estado, la idea de nación, por decir así, como un ideal que la derecha defendía, eh, es algo que se perdió, se cayó, se cayeron estos ideales importantes y se transformó la política más que en la defensa de estos ideales y en la promoción de estas banderas, se vio sustituida por la mera gestión económica, por la mera administración pragmática. Y, y efectivamente eso terminó haciendo que la derecha se dividiera en muchos puntos. El tema de la ideología de género, por ejemplo, eh, es algo que eh, la centro derecha aceptó sin mayores, o ante lo cual la derecha claudicó, por decirlo así, sin mayores complejos, sin mayor escrúpulo. O sea, incluso personas que no están de acuerdo con esa visión, pero dicen, bueno, pero no importa, así que cada uno haga lo que quiera, y sin ser conscientes de que la izquierda lo que buscaba con esto no era que cada uno hiciera lo que quiera, sino más bien implantar un relato hegemónico y imponerlo. Y hoy en día vemos que la visión de la igualdad, por ejemplo, ya no es la igualdad ante la ley como siempre se había entendido, como tradicionalmente se había entendido, sino que es más bien, eh, se ha ido sustituyendo poco a poco por cierta visión muy sesgada cierta concepción muy sesgada de la discriminación. Eh, y,
esto asociado, por supuesto, a la ideología de género, concretamente, y al feminismo radical. Eh, yo no creo en el concepto de olas del feminismo, pero sí, o creo que puede confundir, por, en parte porque hay autores que podrían coincidir muy bien, autoras, con lo que hoy en día se llama el feminismo de tercera o cuarta ola, que se veían ya en la primera ola. Entonces, no me parece una categoría aceptable, pero por decirlo de alguna manera, el feminismo más radical, el feminismo Ahora, eh, más ideológico de todo. Y la derecha, la centro derecha, y en esto también el gobierno de Piñera tuvo cierta implicancia, le abrió la puerta a estos relatos sin mayor complejo porque le permitía seguir administrando el modelo con tranquilidad, digamos, y mientras haya un éxito económico, no le importó mucho esto, sin ser eso, consciente de que eso implicaba destruir otras cosas. Y lo mismo con esto que sale con la ideología de género, aparece también con lo que tú mencionas de la autoridad, no, de... mira, lo que yo percibo es que tanto la centro derecha como la centro izquierda, por ejemplo, frente al octubrismo, frente a la violencia por un incremento de pasajes de transporte público, esta violencia que se desata, no entendieron, digamos, estaban tan desarmados ideológicos que no entendían que estaban enfrentando un proceso revolucionario de nuevo tipo. Ese era un proceso, era un intento de refundar la sociedad. Y, digamos, Piñera, que tiene muchos logros, que es parte de la historia democrática de Chile, este, tiene un gran cuestionamiento. Se le suele cuestionar por haber, haberse rendido ante la violencia y haber convocado ese proceso constituyente que, gracias a Dios, el pueblo chileno lo ha cerrado a su favor, reivindicando su constitución histórica. Pero cuando uno abre esas puertas, cualquier cosa puede pasar en una sociedad, ¿no? Entonces, este es, digamos, el principal cuestionamiento que se suele hacer a Piñera de su legado, ¿no? ¿Qué nos podrías decir al respecto, Vicente? Bueno, tratándose de un difunto, además, o sea, al día siguiente, digamos, de su muerte, me parece que este análisis debe ser hecho con mucho respeto hacia la familia, por supuesto, y también hacia su memoria. Eh, Porque por muchas diferencias que uno tenga con su gestión, que muchos tenemos con su gestión y críticas que le podamos hacer, eh, aún así hay una familia detrás y eso es importante. Y por otro lado, que a pesar de la gravedad de esos hechos en los cuales uno tenga esas diferencias, que en mi caso son diferencias importantes, eh, y me parece que en muchas personas de la derecha lo son, hay ciertas cosas en su gestión que son incuestionables también, no solo esta conducción política de haber llevado a la derecha al poder, sino también ciertos actos de gestión que fueron muy positivos para Chile, como el rescate de los 33 mineros, el control de incendios, la reconstrucción después del terremoto. Son actos de envergadura muy potente. Y en el caso de los 33 mineros, incluso eso ha sido reconocido, por ejemplo, por Teresa Marinovich, que es una figura pública, una figura del debate público chileno muy asociada a una derecha muy dura, a una derecha, eh, podríamos decir, radical, algunos dirían extrema, radical en el sentido de la raíz de la derecha, digamos, como en sus principios, digamos. Y Y ella reconoce este tipo de puntos como algo positivo, a pesar de las críticas que se le hizo. Entonces, bueno, hay que ser respetuoso. Entonces, en ese sentido va con mucho beneficio de inventario lo que voy a decir y con mucho respeto, por supuesto, hacia la familia. Además, con una pequeña prevención, y es que a mí no me habría gustado estar en sus zapatos ese 18 de octubre, ni tampoco el mes siguiente que vino, porque la verdad es que las alternativas de acción a esas alturas, habiéndose ya mermado a ese nivel el principio de autoridad, no eran muchas. Eso también hay que reconocerlo. O al menos no era fácil tomar las decisiones que otros le habrían pedido que tomara, o le habríamos pedido que tomara.
Eh, pero sí, quizás haber reaccionado tarde frente a la insurrección, podría haber reaccionado una semana antes del 18 de octubre, que ahí ya habían comenzado ciertos disturbios. Podría haber reaccionado al mismo 18 de octubre, al momento en que se comenzaron a quemar las cosas. Pero bueno, efectivamente tuvo que ver con esta entrega de la Constitución, por decirlo de alguna manera. Cayetana Álvarez, esta política española del Partido Popular, decía que ustedes, refiriéndose a la centro derecha, eh, entregaron la Constitución cuando lo que deberían haber entregado era el gobierno. Y, y eso efectivamente a mí me parece que fue algo muy grave. Esquivamos, afortunadamente, dado el rechazo del 4 de septiembre de 2022, esquivamos realmente una bomba atómica en Chile. No, si se aprobaba esa Si constitución, se aprobaba, era, Chile era era la caída hasta muchísimos años más, no sé cuántos años, pero no, iba a ser una caída de la que no nos íbamos a poder levantar al menos en 50 años. Y eso lo esquivamos, esquivamos una bomba nuclear. Y gracias a Dios eso no fue así, pero, y por lo tanto no se materializó un daño del cual al gobierno de Sebastián Piñera se le podría haber atribuido cierta cuota de responsabilidad, pero, pero eso no se materializó afortunadamente, así que no quedó, me parece a mí, para el legado de Sebastián Piñera esta nueva constitución que habría sido un desastre. Y de hecho se rechazó después el segundo ensayo constitucional también fue rechazado, así que quedamos con la constitución histórica, como dices tú, la constitución, al menos el texto de 1980, que a mí me parece que sí, efectivamente, eh, reconoce esta constitución histórica de Chile que lleva al menos desde 1833. Y, pero fue un momento duro, hay que reconocerlo también, o sea, por mucho que uno esté en desacuerdo, por mucho que uno no solo esté en desacuerdo, sino que reconozca la gravedad profunda de ese acto, de ese acuerdo por la paz y la nueva constitución, es cierto que le dio de alguna manera una salida a la crisis de violencia, hasta cierto punto al menos, sirvió más o menos de válvula de escape. Por otro lado, es cierto que no se materializó el proyecto de constitución de la nueva izquierda, así que, así que bueno, si vamos atendemos exclusivamente a los resultados, eh, podemos al menos, ser optimistas, por decirlo de alguna manera. o Ah, sí, o mirando hacia el pasado, al menos podemos mirar los aspectos positivos de la gestión no, no, del expresidente Piñera sin ser tan duros con la crítica. no, Por mucho que yo esa crítica sí la tengo y la tengo en el fondo. Me parece a mí que un chileno de derecha, un chileno que defienda esta constitución como una constitución que ha sacado a Chile adelante, una constitución que defiende los valores identitarios chilenos más fuertes. Bueno, de acuerdo. sí, Lo importante es que Chile, en dos procesos nacionales, ha ratificado su constitución, hay que decirlo ya, histórica, ¿no? Porque es la constitución, digamos, es la actual constitución chilena, es la constitución. Si uno considera los dos plebiscitos que rechazaron dos constituciones, de una manera también de respaldar la actual constitución, ¿no? Es la constitución más votada probablemente de la historia de Chile. Ahora, pero por otro lado, bueno, también hay que señalar que el proceso, el momento constituyente ha frenado el milagro económico chileno. Eso es una verdad también incuestionable, ¿no? Chile el año pasado estuvo en recesión. Pero ya partiendo de estos hechos, de estas descripciones, si tuviéramos que imaginar el futuro de la centro derecha chilena, ¿qué se podría decir? Lo cierto es que la izquierda ha perdido mucho espacio con el fracaso del gobierno de Boric. No, la izquierda parece que no va. Pero, digamos, los errores de la derecha chilena también abren un espacio para un outsider.
en este caso de la derecha, ¿no es cierto?, hablen para un espacio de, no sé cómo llamarlo, de disgregación general política. Estos incendios, por ejemplo, que están sucediendo en Chile actualmente, se atribuyen a sectores de extrema izquierda, han empezado a ser atribuidos incluso por el propio gobierno. En este contexto, ¿cuál es el futuro de la derecha chilena sin Sebastián Piñera? ¿Cómo te imaginas? Mira, eh, a mí me parece que hay una cosa que es clara, y es que las coordenadas políticas van a cambiar. El espectro político se tendrá que reordenar de una manera distinta ahora que la figura de Sebastián Piñera no está. Eh, en parte porque el piñerismo, como es evidente, estaba asociado a su figura y por lo tanto la centroderecha, cierta parte importantísima de la centroderecha estaba muy asociada a su figura, a lo que fueron sus dos gobiernos. Y eso tendrá que reordenarse de alguna manera. Entonces tenemos por un lado la centroderecha, asociada al piñerismo, y habrá que ver de qué manera se articula o se fracciona incluso ahora que él no está. Es posible que, dado que la constitución histórica de Chile está muy asociada al presidencialismo por razones idiosincráticas de Chile, es probable que la estructuración política tenga que ver con estos caudillos que aspiran a ser presidentes de la República. Y uno de esos, en el caso de la centroderecha, es la figura de Evelyn Matei, que podría eventualmente repuntar un poco y podría surgir otra figura en la centroderecha también. La centroderecha podría quebrarse completamente, fragmentarse en distintos liderazgos, que figuras no faltan, que podrían ser eventualmente potenciales candidatos. Eh, por otro lado está la derecha del Partido Republicano, una nueva derecha que ha surgido, que es más eh, de derecha no light, como dice José Antonio Caz, derecha pura, derecha, y esta derecha del Partido Republicano tiene, por supuesto, a su líder José Antonio Caz, pero también tiene, de ahí han surgido estos outsiders, como dices tú, Rojo Edwards, podría ser Gonzalo de la Carrera, podría ser Teresa Marino. Hay distintas figuras que podrían aspirar a liderar una derecha nueva y habría que ver si es posible. Podría surgir una figura distinta, más populista incluso, porque por mucho que hay gente que le trata de poner el mote a José Antonio Caz de populismo, la verdad es que es una persona, es un político de trayectoria que ya lleva un tiempo importante haciendo política con, podríamos decir, con seriedad o con, como una persona correcta. José Antonio Caz no podría ser, no podría hacer un personaje como lo hacen Milei o Bolsonaro, por ejemplo, para que se entienda. Milei con una sierra eléctrica, o sea, con una motosierra. Eso José Antonio Caz no es capaz de hacerlo. José Antonio Caz es una persona de corbata, es una persona seria, pero otras figuras en la derecha podrían eventualmente tomar ese rol. Y por otro lado está la izquierda, que también podría, me parece a mí, sacar un outsider que sí pueda ser, a- podría llegar a ejecutar un proyecto político populista de izquierda. Pamela Giles, por ejemplo, cada cierto tiempo reflota con un cierto temor hacia un populismo de este estilo. Eh, y, y por el otro lado están las figuras de la centroizquierda, que en realidad a estas alturas ya casi que más que centroizquierda son centro o incluso centro derecha. Apoyaron el proyecto de constitución del proceso pasado, el proceso del Partido Republicano, podríamos decir. Estas figuras de centro izquierda como Jimena Rincón, Cristian Barken, personas asociadas al grupo que se llama Amarillos o Demócratas, que ocupan una posición muy parecida a la que ocupó en su momento la democracia cristiana, como al centro. Y ahí eventualmente podría surgir un liderazgo también. Lo que está claro es que el tablero se va a tener que ordenar, porque la centroderecha ya no cuenta con esta figura que servía un poco de núcleo aglutinador, de núcleo de acopio, y, y eh, estas figuras que podrían estar asociadas al presidente Piñera, al expresidente Piñera, figuras como de la derecha tradicional, Chadwick, Espina, y también algunas más nuevas, Carla Rubilar, por ejemplo, ya
¿Dónde van a pararse? Eso es la pregunta, que a mí me parece sería como importante esperar para poder comprender adecuadamente qué es lo que va a suceder. Estará por verse. Yo la verdad no sé lo que va a pasar. Sé que va a De, pasar algo, porque no va a mantenerse todo tal cual como está hasta el día de hoy. de acuerdo, Vicente. Te agradezco infinitamente por estas reflexiones, ¿no? De alguna manera hemos repasado. Perdona, Alex, o sea, Víctor, perdón, Víctor, una, una cosa más. Respecto del grupo, se me olvidó decir una cosa. Evópoli, que eso es muy importante. Evópoli, sobre todo durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, tomó un rol muy protagónico en el gobierno, un rol importante. Y eh, en el fondo, siendo un partido muy nuevo dentro de la centroderecha, llegó a tomar una cuota de poder muy importante, una cuota de poder que quizás no supo administrar tan bien como podía. Y se produjo entonces una especie de simbiosis más o menos entre el gobierno, por un lado, de Sebastián Piñera y el piñerismo, por lo tanto, y este partido nuevo naciente de la derecha más liberal. Una piñerización de Evópolis y una evopolización del piñerismo. De Eso acuerdo. también va a afectar de manera muy fuerte, por lo tanto. ¿Qué va a pasar con este partido ahora eh, si el piñerismo se desfonda? Y hay algunos que dicen incluso que Bópoli podría llegar a desaparecer. Yo la verdad no lo sé. Me parece a mí también que cualquiera de los partidos de la centro derecha podría tener ese temor, pero en fin, así la política es contingente, así que también se podría agrupar de otra manera. De Mm. acuerdo, Vicente. Te agradezco infinitamente por estas reflexiones. Hemos de alguna manera echado una mirada general al legado de Piñera, a la situación de la derecha. Y bueno, lo importante es que Chile está saliendo de esta tragedia, parece salir de esta tragedia. Este, estos dos plebiscitos que rechazaron dos constituciones y que afirmaron su constitución histórica, al margen de cualquier interpretación, lanzan a Chile hacia una reconstrucción, hacia el futuro, ¿no? Entonces eso es lo importante. Yo te agradezco infinitamente y más adelante seguramente volveremos a hablar sobre tus investigaciones constitucionales, ¿no? Sobre tu libro, sobre tus textos constitucionales, sobre tus investigaciones constitucionales. Te reitero mi agradecimiento por este diálogo, esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor. Muy bien. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.